También comentar que este webinar está esponsoreado por FC Ciencia Pharma, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Pues agradecer a estas tres instituciones que hacen posible este tipo de difusión, ¿vale? Bueno, entonces, para las personas que no nos han acompañado en sesiones anteriores y para ponerlos en contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues vamos a rápidamente explicar esta imagen. Cuando uno toma una forma farmacéutica, ¿no? Una tableta, una cápsula, etcétera, vamos a hablar de formas sólidas orales, pues el fármaco se va a liberar o se va a disolver en los fluidos gastrointestinales. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo a través de un perfil de disolución podemos asemejar o podemos representar, modelar la disolución en vivo a través de la disolución in vitro, siendo la disolución in vitro pues medido según un aparato de disolución. Entonces, lo que vamos a hacer es ver alguna forma que exista de un perfil de disolución para estar en esta parte, ¿no? O conocer cómo es la disolución del fármaco en los fluidos del tracto gastrointestinal. Y bueno, si lo relacionáramos, por ejemplo, con un modelo PKPD, pues yo sabría que la disolución me va a llevar a un efecto farmacológico. Bueno, el fármaco obviamente va a dar un efecto farmacológico, pero yo lo podría medir a través de un modelo, ¿no? Y eso es lo que actualmente se busca o busca la FDA, que si yo hago un cambio en la formulación, por ejemplo, sea capaz de verlo también en el efecto farmacológico. Bueno, entonces, en cuanto al establecimiento de la correlación in vitro in vivo, en nivel A, que es un nivel más alto desde un punto de vista regulatorio y también de modelado, pues lo podemos hacer de la siguiente forma o consiste en 5 pasos según lo que marca, por ejemplo, Shen y Burgess en 2015. ¿Qué tenemos entonces? El primer paso consiste en tener perfiles de disolución. Por ejemplo, si hablamos de medicamentos genéricos, el fabricante del genérico, pues en sus inicios tiene que caracterizar el producto de referencia para asemejarse al medicamento, para que el medicamento de prueba se parezca al medicamento de referencia. Entonces, hacemos perfiles de disolución. No sé, pH 1,2, 4, 5, etcétera. El paso 2, si yo hacemos un estudio piloto, un estudio de equivalencia, pues voy a obtener, por ejemplo, un perfil concentración contra tiempo en promedio. Entonces ya tengo el dato in vitro y ya tengo el dato in vivo. Y el paso 3 consiste en pasar o transformar ese perfil concentración contra tiempo a un perfil llamado fracción absorbida contra el tiempo. Y esa deconvolución se va a hacer con una metodología matemática que el día de hoy lo vamos a aplicar. Y una vez que tengo la deconvolución, vamos a ser capaces de generar una gráfica donde en Y voy a poder graficar la fracción absorbida y en X la fracción disuelta, ¿no? La fracción disuelta que viene del perfil de disolución y la fracción absorbida que viene del proceso de convolución. Y aquí la correlación puede ser lineal o no lineal y podemos utilizar o no un factor de escalamiento, ¿no? Para que la disolución y la absorción vayan en la misma escala de tiempo. Y el paso 5 hay que evaluar la predictibilidad del modelo. Entonces, bueno, pues ahí hay criterios para determinar si el modelo cumple o no cumple, ¿vale? Y bueno, pues la finalidad de una correlación es que yo solamente partiendo del dato in vitro sea capaz de obtener un dato in vivo. Y bueno, entonces existen diferentes metodologías matemáticas de las que podemos echar mano. Entre ellas está el método en una etapa y el método en 2 etapas. El día de hoy nosotros vamos a trabajar el método en 2 etapas, aunque pareciera que una etapa indicara que es más fácil, pero no, es más difícil. Bueno, el método en una etapa consiste en la convolución y también podemos trabajar ecuaciones diferenciales. Por otro lado, el método en 2 etapas tenemos modelo dependiente y modelo independiente. Si es modelo independiente, pues hablamos de deconvolución por ajuste de perfiles, por punto área, por transformada de Laplace y una deconvolución numérica, ¿no? Esa deconvolución numérica se puede hacer con algún software, por ejemplo, Berkeley Madonna, se puede utilizar con el IBABC Toolkit de Farsa y de Certara, con el IBABC Plus de GastroPlus, etcétera, ¿no? Y el día de hoy vamos nosotros a trabajar sobre los modelos dependientes que son capaces de, o lo podamos hacer el día de hoy en una hoja de Excel. Y entonces, si yo tengo un fármaco que se ajusta a un modelo de un compartimento, puedo utilizar la técnica de Wagner y Nelson. Y si tengo un fármaco que se ajusta a un modelo bicompartimental, vamos a utilizar la técnica de Lurie-Gellman.
Y aquí nada más hay que tener cuidado que el día de hoy vamos a trabajar con esta metodología, ¿vale? Para una próxima sesión podemos trabajar con la técnica de Lou-Rigelmann, pero se vuelve un poco más compleja, pero también podemos hacerlo en un siguiente webinar. Entonces, bueno. Entonces, ese método en dos etapas, vamos a describir solamente las dos etapas. ¿En qué consiste? Eh, Hay que desarrollar formulaciones con diferentes velocidades de liberación, solo que aquí hay que tener cuidado, no es necesario que hagamos formulaciones o que, por ejemplo, el formulador haga formulaciones de liberación rápida, media o lenta, sino que si yo hago un estudio piloto, un estudio de equivalencia, pues bastará solamente con hacer el medicamento de prueba y medicamento de referencia. Luego hay que obtener los perfiles de disolución in vitro y los perfiles concentración contra tiempo in vivo, ¿no? Y ese perfil concentración contra tiempo que viene justamente del estudio piloto de bioequivalencia, de las formulaciones que estemos evaluando. Y aquí, el paso uno es estimar la absorción in vivo o el curso de disolución in vivo usando una técnica apropiada para cada formulación en sujeto, o la vamos a hacer en promedio. El día de hoy nosotros vamos a trabajar en promedio y para hacer el paso uno hay que usar una técnica, en este caso es de Wagner y Nelson. Y finalmente, bueno, el paso 2 es establecer el modelo de unión o el link de unión entre la variable in vitro y la variable in vivo. Y finalmente hay que predecir la concentración plasmática a partir de un dato in vitro usando el modelo de unión que establecimos en este punto, ¿vale? Y bueno, pues el día de hoy lo vamos a hacer, vamos a hacerlo completo. Entonces, para que quede un poquito más claro y de manera gráfica y el por qué estamos haciendo hoy Wagner y Nelson, pues bueno, los métodos dependientes son los más frecuentemente aplicados y son los que requiere la FDA, pese a que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y entonces, ya dijimos que hablamos de hacemos una deconvolución, transformamos nuestro perfil, hacemos nuestro modelo de unión y aquí, cuando yo tengo mi correlación, lo que tengo que hacer es pasar de fracción absorbida a concentración contra tiempo. Y para eso hay que hacer una técnica, y por eso se llama en dos etapas, una técnica de convolución, que es el proceso inverso. Que cuando yo utilizo Wagner y Nelson, la técnica se llama inversa de Wagner y Nelson y el modelo es según lo que marca Vogel. Y si yo utilizara Lou Rigelmann, la técnica que utilizaría es el método de Humber. Entonces, hoy vamos a utilizar Wagner-Nelson, vamos a decir flechita, método de Humber, método de Vogel, ¿vale? Bueno, esta parte los fundamentos del modelo matemático no lo vamos a ver el día de hoy. Al final les vamos a dejar un link de un webinar anterior donde ya explicamos esta parte para que lo puedan seguir, pero nos vamos a ir a la parte de, pues la parte práctica. Entonces, bueno. En una diapositiva anterior, justamente del webinar pasado, yo les decía, ¿y con eso ya tengo mi correlación? Pues no, pero el día de hoy sí lo vamos a hacer. Entonces, vamos a aplicar el método en dos etapas que propone Bermejo en 2020 y el paso uno consiste en modelar los datos in vitro. Es decir, hay que determinar a qué modelo se ajustan mis datos de disolución, mis perfiles de disolución. El paso 2 hay que interpolar los valores de la fracción absorbida en el modelo in vitro para obtener los tiempos vitro, al cual la fracción disuelta va a ser igual a la fracción absorbida. Paso 3, hay que construir nuestro gráfico de Levy. Paso 4, escalar los tiempos vitro a los tiempos vivo. Paso 5, escalar los parámetros vitro. Paso 6, escalar los perfiles de disolución, porque como aquí escalamos en el tiempo, hay que volver a escalar los perfiles de disolución, ¿no? 7, hay que tener la fracción disuelta equivalente a los tiempos vivo, o aquí entre paréntesis podríamos poner f dice escalada. Y finalmente, una vez que construimos nuestro modelo de correlación, vamos a obtener una ecuación de la correlación. Y como comentamos que esa fracción absorbida en realidad no nos funciona para calcular la concentración plasmática, porque yo necesito calcular Cmax, área bajo la curva de 0T y área bajo la curva de 0 infinito, necesito aplicar la convolución y también vamos a verlo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el caso práctico. Voy a ir platicando los pasos y al final lo vamos a hacer, ¿no? Nada más para que lo tengamos en la mente, los pasos que podemos, o más bien que están implicados. Entonces, el paso uno, hay que obtener la fracción absorbida por el método de convolución según Barney y Nelson. O sea, ahí hay que irse a la diapositiva 11, ajustar un modelo de disolución a los datos de fracción disuelta.
ya sea, por ejemplo, una función de Weibull o una ecuación de primer orden, de orden cero, dependiendo de la naturaleza de la forma farmacéutica. 3, hay que graficar los porcientos disueltos generados por el modelo contra el tiempo para observar la ampliación de los datos in vitro. Esto es opcional. 4, interpolar los valores de la fracción absorbida en el modelo de disolución seleccionado y obtener los tiempos in vitro con la ecuación que corresponde, ¿no? Ya sea la función de Weibull o una ecuación de primer orden. 5, hay que construir el gráfico de Levy y aquí vamos a obtener una ecuación de Levy. Paso 6, escalar o convertir los tiempos de muestreo in vitro a los tiempos equivalentes in vivo por medio de la ecuación que obtuvimos en el paso 5. Y aquí la ecuación puede ser de la forma, por ejemplo, T vivo es igual a la pendiente por T vitro, que es X, más de la ordenada al origen. Paso 6.1, representar en el eje X el tiempo y en Y la fracción disuelta, siendo estas últimas las mismas del experimento de disolución. Bueno, pues ahí les puse unos tips para que sea más fácil cuando traten de reproducir el ejercicio, ¿no? Al final también vamos a dar la hoja de cálculo, entonces, bueno, no tengan, bueno, no se preocupen. Paso 7, escalar los perfiles y parámetros de disolución. Y bueno, como había comentado, dado que escalamos en el tiempo, hay que volver a recalcular por ejemplo, la constante de disolución de un modelo de orden uno o los parámetros alfa y beta si estoy utilizando una función de Weibull de 2 parámetros. Paso 8, generar el modelo de unión o la correlación in vitro en vivo. Paso 9, convolucionar los datos con la ecuación de Gödel, en este caso porque vamos a utilizar Wagner-Nelson. Y paso 10, hay que validar el modelo. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para moverme al Excel. O no sé si puedo hacerlo directo. Ah, no, sí, sí puedo. Listo. Entonces, todos ven mi hoja de Excel, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿No se ve mi hoja de Excel? No, aún No, no. no se ve. Listo, ¿no? Ahora sí. Ok. No sé qué le piqué ahí, pero bueno. Entonces, en esta hoja de cálculo, ustedes van a tener diferentes pues, hojas, ¿no? Aquí van a ver uno que se llama de convolución, se llama modelado. Ah, perdón, se me olvidó. Voy a regresar tantito esto, para ponerles el ejercicio. Entonces, lo que vamos a resolver el día de hoy es un ejercicio para carbamazepina. Entonces, bueno, una breve introducción para este fármaco. Es un fármaco clase 2 del sistema de clasificación biofarmacéutica. Tiene pobre solubilidad en medio acuoso y un índice terapéutico estrecho y se ha reportado, algunos papers reportan alta variabilidad. Entonces, bueno, se realizó un estudio piloto de bioequivalencia de carbamazepina, tableta de liberación inmediata, 400 miligramos, en sujetos de investigación sanos, en un diseño cruzado 2x2, de dosis única y en condiciones de ayuno. Se hicieron perfiles de disolución para los lotes evaluados, tanto in vitro como in vivo, bueno, más bien in vivo, y las condiciones de disolución fueron la condición de disolución fue la que marca la USP, aparato 2, 75 revoluciones por minuto, 900 mililitros de medio con 1% de lauril sulfato de sodio. Y la pregunta de los 64.000, ¿el método de disolución es biopredictivo? Y bueno, nada más ahí recordar que un método de disolución lo podemos considerar biopredictivo cuando hacemos las siguientes, pues, tres cosas, digamos. Uno, cuando establecemos una correlación in vitro in vivo clásica. Dos, cuando establecemos una correlación in vitro in vivo de base fisiológica. O tres, cuando estamos utilizando un modelo biofarmacéutico de base fisiológica o también llamado PBBM, ¿no? Que también hemos platicado en sesiones anteriores. Bueno, entonces voy ahora sí a compartir el Excel. Ahora sí, ¿no? Ya se ve, ¿cierto, Paquito? Bueno, entonces les comentaba que... Ay, Dios, ¿por qué no puedo mover esto? Ahí está. Les comentaba que en este Excel van a encontrar una hoja que se llama de convolución, otra que se llama datos y modelado de disolución, que contiene las condiciones de disolución y los tiempos de muestreo. Aquí está resuelto el ejercicio, pero ahorita lo vamos a ir haciendo.
otra que se llama IBIBC, donde está toda la parte del modelo de unión, otra que se llama convolución y finalmente la validación del modelo. Entonces, bueno, vamos a esta parte de la de convolución. Como les comentaba, hay un webinar, podemos compartirlo o si nos piden el enlace para unirse a YouTube, se lo podemos compartir para que vayan siguiendo este ejercicio paso a paso, ¿no? Pero bueno, al final lo que nos interesa son las fracciones absorbidas con respecto al tiempo y pues eso es lo más importante, ¿no? Entonces, solo un minuto me voy a cambiar de equipo porque mi antivirus es muy bueno que no me deja hacer uso del DD Solver para que lo vayamos haciendo, ¿vale? Para que puedan verlo cómo ejecutar. Dejo de compartir aquí. Paco. Sí. ¿Está compartiendo? Bueno, entonces, voy a apagar el micrófono, ¿no? Hola. Hola, 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 Hola. hola, hola, hola. Bueno, hola. Lo ¿Sí me escucho escuchan, muy cierto? Listo, ya Vale. se escucha tampoco. Bueno, entonces, vamos a hacer el modelado de disolución, como comentamos que era de los primeros pasos. Noten que aquí yo tengo fracción disuelta porque, pues, en la notación científica de la gente de Estados Unidos le llaman fracción disuelta, pero es un por ciento, ¿no? Están en porcentajes. Y tenemos el tiempo, aquí está en horas. Entonces, bueno, si tienen de Solver instalado, lo que van a hacer es, bueno, pueden seleccionar o no, toman los datos, le dan aquí en complementos, le van a dar de Solver, le van a dar Dissolution Data Modeling. Repito otra vez, selecciono mis datos, me voy a complementos, de Solver, Dissolution Data Modeling, y vamos a hacer un ejercicio nada más para ver con el medicamento de referencia si los datos de disolución se ajustan a un modelo de primer orden, por ejemplo, o a un modelo de Weibull. Entonces aquí le voy a poner primer orden, ¿no? Aquí K1 representa KD, la constante de disolución. Le voy a dar next, le voy a dar en time, el tiempo, enter, F en porcentaje, que es el porciento disuelto en medicamento de referencia en este caso, clic, y en time unit le voy a dar horas, porque está en horas. Y simplemente le voy a dar correr y te va a dar una salida de Solver, ¿no? Noten cómo, en este caso, pues el match entre el predicho, que es la línea sólida roja, y el observado, pues pareciera que no es tan buena. Y pues R observe predict no es tan malo. Bueno, que uno debería de, según, debería de ajustarse a ¿no? Entonces, no se ve tan mal la predicción. Vamos a hacerlo ahora con el método de Weibull, ¿no? A nosotros nos funciona Weibull 1, entonces vamos a hacer Weibull de dos parámetros. Entonces, igual, selecciono no mis datos, de Solver, Dissolution Data Modeling, seleccionamos el modelo que queremos. En este caso es un Weibull de dos parámetros, parámetro alfa, parámetro beta. Le damos Next y lo mismo, tiempo. Voy a seleccionar el tiempo de muestreo del perfil de disolución, Enter, el porciento disuelto, medicamento de referencia, porciento disuelto, Enter. Cambiamos nuestras unidades a horas y le vamos a dar correr. Y bueno, entonces aquí noten cómo, ahora sí, el predicho contra observado, ¿no? Por el modelo se ve mejor que el modelo anterior y nos va a dar los valores de alfa y beta. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque lo vamos a necesitar en nuestra hoja de cálculo para hacer toda esta parte de la IBABC. Y bueno, ¿dónde está? Aquí vean cómo también la predicción mejora. Entonces, pues por eso nos quedamos o nos vamos a quedar el día de hoy con el modelo de Weibull de dos parámetros. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a utilizar antes de hacer la correlación in vitro en vivo.
y va a haber un momento dado en que necesitamos recalcular esas constantes porque hemos escalado en el tiempo. Y por aquí hay una hoja de cálculo que se llama F dice escalada. Bueno, en la que les vamos a mandar, también hay una que dice F dice escalada. Y en su momento les voy a indicar dónde hacemos este cambio, ¿no? Que va a ser más o menos aquí está marcado de hecho. Pero bueno, este tal vez si vemos cómo andamos de tiempo ya no lo vamos a aplicar, pero ya notaron, observaron ahorita cómo se hace el modelado de disolución. Entonces, pues, como se dieron cuenta, pues es mucho más fácil. ¿Lo pueden hacer uno en Excel? Pues claro que también lo pueden hacer, ¿no? Pero, pues bueno, pues también se vuelve un poquito más complicado y requiere más tiempo. Entonces, bueno, ahora sí voy a dejar de compartir en esta computadora y me voy a regresar a la mía, ¿vale? Dale, cerrando. No aparezco nada. Bueno, entonces, ahora sí voy a seguir compartiendo mi Excel. Entonces, ya hicimos esta parte. Vamos a continuar con la correlación in vitro en vivo como tal. Entonces, ¿cómo es el workflow? Es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, cuando lo empiecen a practicar, pues empiecen de abajo hacia arriba, del lado izquierdo, y otra vez de abajo hacia arriba, y las pestañas van también de izquierda a derecha, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, dijimos que modelado de disolución, ya lo hicimos, y hay que calcular el T vitro. Entonces, ¿cómo calculo ese T vitro? Ese T vitro, le voy a dar un zoom aquí, es esta ecuación. Esta ecuación es específica porque estamos utilizando el método de Weibull de dos parámetros. Si fuera de primer orden, tengo bueno, T vitro es igual, primero, a la raíz de beta, que multiplica un producto, alfa por menos 1 por logaritmo natural de 100 menos la fracción absorbida sobre 100. ¿Y de dónde sale ese T vitro? Por ejemplo, si se encuentran con otro modelo que describe mejor sus ecuaciones o sus datos de disolución, perdón, lo van a despejar de esta ecuación que corresponde a la función de Weibull. F10 es igual al máximo, que es el 100%, 1 menos el exponencial de menos t elevado a la beta sobre alfa. Entonces vean cómo despejamos t, pero ahora lo queremos que quede en función de la fracción absorbida y obtenemos esta ecuación. Entonces tendrían que hacer lo mismo si tienen otra función. Entonces, bueno, vamos a calcular T vitro y aquí les puse unas tablas que es para el medicamento de prueba y para el medicamento de referencia, ¿vale? Y para hacer más fácil el cálculo, aquí desmenuzamos la ecuación para que sea mucho más sencillo. Entonces, tengo el T vivo que corresponde a los tiempos de muestreo del estudio piloto de bioequivalencia que tenga, la fracción absorbida que viene del proceso de deconvolución, ya lo tenemos hecho en este caso, ¿vale? Y T vitro es justamente lo que vamos a calcular. Y alfa y beta, como se dieron cuenta, por ejemplo, vale 0.4 para el medicamento de prueba. Está por acá. 0.4 y 0.686. Son los alfa y beta que hemos calculado, ¿no? Para el medicamento de prueba y para el medicamento de referencia le corresponde su alfa y beta. Entonces, ahorita vamos a calcular T vitro. Voy a borrar aquí esto y ahorita lo vamos a ir llenando, ¿vale? Entonces hay que eliminar este. Antes sigo una copia por si algo sale mal en el cálculo extraño. Bueno, entonces ya tenemos una copia. Voy a borrar esta parte y voy a borrar esta parte, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicimos fue separarlo para que sea mucho más fácil. Entonces hay que sacar el logaritmo natural de 100 menos la fracción absorbida sobre 100. Entonces va a ser igual, le vamos a dar clic, es igual al logaritmo natural, ¿vale? De 100 menos la fracción absorbida que la conozco. Ay Dios, esta tecla no quiere. Dividido por 100. ¿Vale? Entonces, a ver, ahí si me hace falta con lente no alcanzo a ver si me hace falta un corchete, me dicen, ¿vale? Entonces otra vez repito, 100 menos la fracción absorbida, que no la veo aquí. Ahí está. 100 menos la fracción absorbida
y lo voy a dividir por 100. Noten que está el porcentaje porque tengo un 100, ¿no? Entonces, bueno, pues le doy Enter y simplemente voy a recorrer voy a arrastrar. Entonces deberíamos de pasar de menos 0.49 a menos 5.01. Vamos bien. Luego hay que multiplicar alfa por menos 1 y por el logaritmo natural. Entonces prácticamente es poner aquí en la tecla es igual a alfa por menos 1 por este valor que ya calculamos ahorita. ¿Vale? Entonces, bueno, repito, hay que sacar alfa, que para el medicamento de prueba, por menos 1, por logaritmo natural de 100 menos la fracción absorbida sobre 100, y le doy Enter. Y aquí, como alfa es un parámetro constante, le voy a dar tecla fin, F4, y también aquí, bueno, solo, perdón, ¿vale? Y voy a arrastrar una vez que tenga. Entonces, hay que mantener constante alfa. Y vamos a arrastrar. Y dice esta cosa que deberíamos de pasar de 0.21 a 2.10. Pues vamos bien, ¿no? ¿Sí, no? Ok. Y hay que calcular ahora T vitro. Pues T vitro es la raíz de este número. Entonces le vamos a poner es igual a potencia. Ay, Dios. Es igual a potencia. Y me dice un número. ¿Cuál número? Pues lo que está dentro de la raíz, que sería esto. Coma, potencia. Si nosotros tuviéramos que x raíz cuadrada de x, o sí, raíz cuadrada de x, eso equivaldría a x a la 1 medio. Pues aquí equivale a 1 sobre beta. Y beta lo conozco. Entonces, bueno. Entonces, vamos a darle, para t vitro va a ser igual a la potencia del número que tenemos entre la raíz, 1 sobre beta. Porque no sale. Ahí está. Y en este caso, beta también es constante, entonces la voy a mantener fija, tecla fin, F4. Y arrastramos. Entonces debería de ser 0.10 y 2.9. Estamos bien, ¿no? Vale. Entonces, bueno. Ahí ya calculamos el T vitro para el medicamento de prueba. Prácticamente lo que hay que hacer es lo mismo, aplicar las ecuaciones solamente para el medicamento de referencia, solo que hay que recordar que aquí alfa va a ser específico para este producto y también beta, cuando calcule la raíz, tiene que ser específico para el beta del medicamento de referencia. Entonces, bueno, aquí ya obtuve T vitro. ¿Qué voy a hacer? Pues graficar un gráfico de Levy, valga la redundancia, un Levy plot, para obtener la ecuación de Levy que nos va a servir finalmente para escalar en el tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a dejar esta figura aquí y lo vamos a hacer nosotros. Entonces, en X debo de tener T vitro y en Y T vivo. Aquí, como es un ejercicio donde a tiempo 24 horas la función es inequívoca, pues solamente vamos a considerar hasta tiempo 12 para el medicamento de referencia y tiempo 24 para el medicamento de prueba. Entonces, selecciono, por ejemplo, mis datos T vitro del medicamento de prueba hasta 24 horas, control sin soltar y selecciono hasta tiempo 12 para el medicamento de referencia. Me voy a insertar, le vamos a dar gráficos, le vamos a dar ay Dios, un gráfico de dispersión, ¿qué hice mal? Ahí está. Gráficos, dispersión, bueno, te lo componemos. Clic derecho, seleccionar datos, modificar, vamos a ponerle Levy nada más para que sea diferente. Entonces, en X voy a seleccionar, dijimos, los T vitros. Hasta 24 horas para el medicamento de prueba y hasta 12 horas para el medicamento de referencia. Le damos Enter y
El té vivo, lo mismo, hasta 24 horas para el medicamento de prueba y 12 horas para el medicamento de referencia. Enter. A ver. Ah, 1 a 24, 1 a 12, vamos bien. Y 1 a 24, 1 a 12, estamos bien. Está mal acá. Seleccionando algo mal acá. Bueno, insertar, gráfico de dispersión, clic derecho, seleccionar datos, modificar, env2, en X, te vitro, 12 horas, ajá. Sí, minuto, ¿eh? 1 a 24, 1 a 12, estamos bien. Y 1 a 24, 1 a 12, estamos bien. Ahí está. Entonces, bueno, que luego como que no, perdón, no alcanzo a ver. Tengo aquí el aro de luz y no alcanzo a ver. No traigo lentes, entonces, bueno, ya está, listo. Entonces le vamos a dar un clic. Una vez que tenemos el dato in vitro y el dato in vivo graficado, le podemos dar clic en algún punto, agregar línea de tendencia y le vamos a dar que nos presente la ecuación del gráfico y presentar R, ¿vale? Entonces, ahora esta ecuación hay que tener cuidado. No es la ecuación de la correlación, es la ecuación del gráfico de Levy. Y vean que la forma de la ecuación es T vivo 6,8, la pendiente, por la ordenada al origen, que es T vitro, más, perdón, la pendiente por X, más 1,2, que es la ordenada al origen. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora ya tenemos nuestra ecuación para escalar en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer que fracción absorbida sea igual a fracción disuelta. Entonces, aquí les puse el T vitro, que es el tiempo de muestreo del perfil de disolución, según lo medido en mi aparato de disolución, y tengo mi tiempo de muestreo. También aquí lo tengo en horas. Entonces, voy a borrar esto para que hagamos el escalamiento, ¿no? Entonces, aquí voy a poner, es igual. ¿A qué? Pues T vivo, ¿a qué va a ser igual? A 6,8705 por T vitro, que vale el tiempo de muestreo del perfil de disolución, más 1. Ay, Dios, más 1,2201. Y pues arrastro, ¿no? Y vean cómo ahora esta gráfica la puse para que sea más fácil de ver cómo tenía yo mi tiempo de muestreo del perfil de disolución y cómo es el tiempo de muestreo una vez que hemos escalado. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí vamos bien. Ahora lo que hay que hacer es que como escalamos en el tiempo, también hay que escalar los perfiles de disolución. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues lo que es necesario es que irme otra vez a ddplus, no, perdón, a ddsolver, y en ddsolver voy a poner este tiempo de muestreo y van a ser los mismos por ciento disueltos. ¿Y qué voy a obtener una vez que utilice ddplus? Bueno, voy a, otra vez, ddsolver, pues voy a obtener alfa escalado y beta escalado, que me va a servir para llegar a mi ecuación de la correlación. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, bueno, esa parte del alfa y beta escalado les queda de tarea, lo pueden hacer en casa, pero es prácticamente aplicar lo que ya hicimos nosotros en esta de prueba de Weibull de prueba, ¿no? Por ejemplo. Vamos acá. Bueno, entonces, ahorita vamos a calcular o vamos a hacer la fracción disuelta escalada. Voy a borrar esto para que sea mucho más, para que, bueno, para que lo hagamos, ¿no?
aquí. Bueno, entonces, a ver. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Ok, entonces la gráfica, la tablita ya está hecha para hacer esta ecuación, ya para resolver esta ecuación. Entonces, voy a necesitar la fracción absorbida. Le voy a dar tecla más y lo voy a ligar. Entonces acá, no, listo. Entonces, más y lo ligo con la fracción absorbida del medicamento de referencia que es de la deconvolución. Y aquí está, ¿no? Listo. Entonces, necesito calcular la fracción disuelta, pero en ese caso también preciso de t elevado a la beta dividido por alfa. Y como no sé cómo se saca la tecla gorrito o acento circunflejo en esta computadora, lo voy a copiar y pues ya para hacerlo más rápido, ¿no? Más fácil. Entonces le vamos a poner que es igual a t, que es pues el tiempo de muestreo, elevado a la beta, que es el beta escalado del medicamento de referencia, y eso lo vamos a dividir por alfa, que es el alfa escalado del medicamento de referencia. Lo mismo, tenemos un alfa y un beta escalado específicos. Es igual t elevado a la beta, y eso dividido por alfa. Ahí está. Y aquí lo que hay que hacer también es mantener fijo alfa y beta. Entonces, aquí tecla fin, F4, y alfa también, tecla fin, F4, y lo mantenemos fijo. Ahí está. Y solamente lo que voy a hacer, pues, es arrastrar, ¿no? Entonces, debería de ser de 0 a 5.63. Vamos en esta parte. Ahí está. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahora sí, ya estamos listos para f escalada. Va a ser igual a 100 que multiplica a 1 menos el exponencial de menos t elevado a la beta sobre alfa, que es este que calculamos en el paso anterior. Y bueno, aquí no hay que mantener nada fijo. Vamos a arrastrar. Y vean cómo obtenemos nuestra ecuación. La ecuación es del tipo y igual a mx más b, ¿no? Y pues la r cuadrada no está tan mal, ¿no? Porque, vaya, piensen conmigo esto, ¿no? Yo estoy tratando de reproducir un dato en vivo que incluye muchos factores, por ejemplo, si el fármaco sufriera una captura hepática, un transportador, toda la parte de solubilidad, precipitación, etcétera, lo estoy tratando de reproducir con un aparato de disolución. Entonces, bueno, pues la R cuadrada sigue siendo adecuada. Y la ecuación, pues, es esta. Y igual a 0.844x más 12.399. Entonces, vamos ahora a la parte de convolución, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es regresar, porque ya tenemos fracción absorbida, vamos a calcular la concentración plasmática. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar, como estamos platicando, el método de Gödel, y esta es la ecuación de Gödel. La ecuación de Gödel es Ct más 1 es igual a un cociente, que como este nominador tiene 2, la diferencia de la fracción absorbida por la dosis entre el volumen de distribución, cuidado que esa fracción absorbida es predicha, más Ct predicha, 2 menos la constante de eliminación delta de T, entre 2 más KL delta de T. Y aquí el volumen de distribución lo vamos a calcular de esta forma: dosis dividido por el área bajo la curva sobre la constante de eliminación. ¿Y qué significa cada uno? Pues aquí se lo estoy dejando, ¿no? Ct más 1 es la concentración plasmática al tiempo más 1. Ct es la concentración plasmática al tiempo de muestreo anterior. Y les pongo negritas ahí los tips, son predichas. Delta de T es la diferencia entre un tiempo de muestreo y otro.
la fracción absorbida, pues es aquí lo tenemos que manejar en decimal, y D, pues es la dosis. Entonces, bueno, vamos a borrar a esta parte también para que lo vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, todas estas columnas, la finalidad que tienen es desarrollar estas ecuaciones para que sea mucho más fácil de verlo, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Primero voy a hacer una copia, por si hago algo mal. Voy a ir a copiar, voy al final, creo una copia y convolución, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí. Borramos, y antes de eso, pues obtuvimos hoy una ecuación de la forma 0.8x más 12.3, ¿no? Entonces, Y es igual a la fracción absorbida predicha, y X es la fracción disuelta escalada. Entonces, la fracción disuelta escalada la obtuvimos del paso anterior, entonces lo voy a ligar más, y para el medicamento de referencia está acá. En este caso va de 1 a 72 horas. Ahí está. Ya tenemos ligada. Ya tenemos ligada la fracción disuelta ya escalada. Y ahora voy a calcular la fracción absorbida predicha. ¿De dónde viene esa ecuación o cómo le hago para calcular la fracción absorbida predicha? Pues tiene que provenir de la correlación in vitro en vivo, de la ecuación. Entonces voy a ponerle aquí, es igual a 0.8448, ¿cierto? Por X, que X dijimos que es la fracción disuelta escalada, más 12.399. Y cerramos paréntesis. Y aquí lo voy ¿cómo se dice? Arrastrar, ¿no? Entonces va de 34 a 96. Vamos bien. Y ahora vamos a pasarlo en decimal. Entonces simplemente es igual a la fracción absorbida predicha, que viene de la correlación, dividido por 100. Enter, y arrastramos. Después ya. ¿Vale? Entonces, ahora podemos aquí poner, por ejemplo, para comparar la concentración plasmática observada, lo voy a ligar, le voy a poner más, y está en la hoja de convolución, y es el tiempo de la concentración plasmática observada en este caso, la referencia. Listo. Ok. Y ahora sí, vamos a calcular las concentraciones plasmáticas por el modelo. Para eso necesitamos resolver primero esto. Vamos a empezar con lo más sencillo para que lo vayamos haciendo. El delta de t, pues yo lo puedo calcular, ¿no? Entonces la diferencia de t, pues es que aquí es igual al tiempo t igual a 1, una hora, menos el tiempo anterior, que valdría 0, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 0. Repito, es delta de t menos el tiempo anterior, que vale 0. Pero para este punto ya no va a valer 0, sino que va a ser la diferencia de t igual a 2 menos el tiempo anterior, que sería este. Cierro paréntesis, bueno, le doy enter y puedo arrastrar. Entonces tenemos 1, 2.5, 2, 24. Vamos bien. Luego hay que calcular la diferencia de la fracción absorbida, que es en decimal. Y entonces aquí va a ser igual a la fracción absorbida en decimal. ¿Dónde está? Este. Menos 0 para el primer tiempo de muestreo, porque el tiempo anterior no debería haber nada absorbido. Y aquí va a ser igual, para el t igual a 2, va a ser el valor correspondiente del decimal de la fracción absorbida menos el tiempo anterior. Y le vamos a dar enter. Y vamos aquí a arrastrar. Si vamos bien, 0.343 a 0.09. Ok. Ahora hay que calcular 2 delta de la fracción absorbida por la dosis sobre el volumen de distribución. Entonces, no hemos calculado el volumen de distribución. Vamos a llenar estos espacios antes de calcular esto. Entonces, KL delta de T tampoco lo hemos calculado hasta el momento.
El volumen de distribución, tampoco porque necesitamos el área bajo la curva cero infinito y KL, pero la dosis sí la podemos conocer. Entonces nos dijeron que son 400 miligramos. Es lo mismo escribir 400 E a la 6. Entonces deben de quedar, si le agregué, deben de quedar 8 ceros, ¿no? 2, 4, 6, 8. El área bajo la curva infinito, de cero a infinito, aquí se las voy a poner en negritas, debe ser promedio. Entonces, yo o nosotros ya hicimos ese cálculo en la hoja de deconvolución y aquí van a notar que está el área bajo la curva. Para el medicamento de prueba, para el medicamento de referencia, entonces bastará con hacer el promedio de esas dos áreas bajo la curva. Entonces vamos a darle aquí en convolución, le vamos a dar igual al promedio de las áreas bajo la curva de cero a infinito de los dos productos. Está por acá. Cerramos y este sería nuestro valor. Y lo mismo vamos a hacer para KL. También se las voy a poner negritas para que lo identifiquen más rápido. Entonces va a ser igual al promedio de las constantes de eliminación que ya lo calculamos en la deconvolución y que están por acá. Listo. Entonces ya tengo estos datos, ya puedo calcular el volumen de distribución. Entonces el volumen de distribución dijimos que es igual a la dosis dividido por el área bajo la curva sobre que multiplica KL, ¿no? Entonces sería dosis dividido por el área bajo la curva de cero a infinito ponderado por la constante de eliminación. Y cierro mi paréntesis. Entonces, está en mililitros, por eso se ve enorme el volumen de distribución. Pero, ¿por qué lo hacemos? Bueno, para que el análisis dimensional nos corresponda. Aquí tenemos nanogramo hora mililitro. Tengo que expresar la dosis en nanogramo y tengo que expresar la dosis en mililitros para que corresponda al análisis dimensional. Ahora sí podemos calcular KL delta de T. Pues aquí va a ser igual a KL por delta de T, que ya lo calculamos anteriormente y que equivale a esto. Entonces, KL delta de T, otra vez repito, KL del promedio por delta de T con respecto al tiempo. Entonces va a ser 1 por cada tiempo. Y arrastramos. Uy, ¿qué pasó? Ah, como KL es una constante, pues le voy a dar tecla fin F4. Y ahora sí. Y debería de pasar de 0.015 a 0.381. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ahora sí, ya podemos calcular 2 delta bueno, diferencial de la fracción absorbida, dosis sobre el volumen de distribución. Entonces, esto va a ser igual a 2 por, ¿dónde está? Aquí está. 2, vamos a ponerlo así si quieren. 2 por delta de la fracción absorbida en decimal por la dosis. Y todo eso va a estar dividiendo al volumen de distribución. Cierro paréntesis. Bueno, también aquí, entonces dijimos que era 2 delta de la fracción absorbida por la dosis, ajá, N13 y el volumen de distribución. Entonces aquí como la dosis permanece constante, pues lo mismo, tecla fin F4 y también aquí hago lo mismo, lo mantengo fijo. Y vamos a arrastrar también. Entonces aquí deberíamos de tener 4051 a 104 punto y algo. Vamos bien. Entonces ya calculamos esa diferencia. Y ahora sí, vamos a calcular CT más 1, CT más 1 y la concentración plasmática a tiempo T. Entonces CT más 1 dijimos que es la concentración plasmática al tiempo T más 1 y CT es la concentración plasmática al tiempo anterior. Entonces vamos a calcular este primer punto. Entonces, la ecuación me dice que es igual a 2 delta de la fracción absorbida sobre el volumen de distribución, que ya lo calculamos acá, más la forma de resolver este ejercicio, y no lo van a encontrar en los libros ni en los artículos, es la siguiente. A ver, como estamos calculando las concentraciones plasmáticas predichas, aquí estamos asumiendo que, bueno, es lo correcto para una administración oral, que a tiempo cero
CT vale 0. Entonces aquí vale 0, que va a estar multiplicado por 2 menos KL delta de T. Aquí falta un asterisco. Dividido por 2 más KL delta de T. Y cierro mi paréntesis. Ay, Dios, no cierro esta cosa. A ver, 2, ¿dónde está? 2 más 0 por 2 menos KL delta de T entre 2 más KL delta de T. Ajá. Bueno, 2025, vamos a ver. 2009, algo está faltando aquí. Un momentito, ¿eh? Algo está. Me falta un asterisco por ahí, un poquito. En el último se fueron, creo que unos dígitos de más. En L13. El 13, a ver, no alcanzo a ver. Dios, el 13. ¿K13 o el 13? A ver, ¿qué es? Oh, es. Este, ¿no? Más CT 0 por 2 menos KL de T. Debería de ser. O se me va un. A ver si. No. Sí, debe estar un 0. Perdón, es que. Entonces debería ser aquí. Abro paréntesis, ¿no? 2. No, ¿dónde está? Así este valor. Más. Sería 0 por. Ay Dios, no sale el asterisco. Por 2 menos KL delta de T. Aquí falta un paréntesis o no. Sí, va. Sí. Entre 2 menos. No, es 2 más. 2 más KL delta de T. Y vuelvo a cerrar paréntesis en eso. Ay, no está. No sé qué está Doctor, pasando. al final está poniendo L. LL. Ajá, está poniendo un dígito de más, que es el 9. A- Porque no alcanzó a ver. Al final dice más L139 y debería de ser más L13. Ahí está. Así, ¿no? Ahí está. Sí, más bien no alcanzó a ver el. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, ya calculamos eso. Entonces, la forma de resolver esto, hasta parece magia, le vamos a dar aquí más y vamos a ligar el tiempo anterior. Listo, ¿no? Te van a decir, oye, pero es lo mismo. Bueno, entonces, el truco está en este, que a t igual a 0, a tiempo 0, la concentración plasmática vale 0, y aquí le vamos a dar a copiar, le vamos a dar clic, pero aquí cuidado, el tiempo inmediato anterior ya no va a valer 0, ¿no? CT ya no va a valer 0, va a valer este valor. Entonces cierro, y aquí lo que voy a hacer es arrastrar, y vamos a arrastrar. ¿Vale? Entonces, deberíamos terminar en 2009, 2037. Estamos bien. Entonces, hasta ahí ya resolvimos la convolución. Ya regresamos, ¿vale? Ya regresamos de fracción absorbida a concentración plasmática contra el tiempo. Y el último paso, ya casi los dejo libre, vamos a hacer la validación del modelo. Y bueno, aquí ya les tengo graficado las concentraciones plasmáticas observadas y predichas para el medicamento de prueba y medicamento de referencia. Y noten gráficamente, pues se ve bien, ¿no? Por ejemplo, veamos el anaranjado, que son los más distinguidos. Observado de prueba, y tendríamos que buscar el predicho observado de prueba y predicho de prueba. Se parecen, van parecidos gráficamente. Y el verdecito este es el predicho de referencia. Y el otro azulito es más bien este azulito, no sé cómo decirlo, azulito más fuerte, es la concentración plasmática observada de la referencia.
y el verde es la concentración plasmática del medicamento de referencia. Entonces vean cómo se ven muy similares, ¿no? Basándonos solamente en datos de perfil de disolución. Entonces, bueno, ahora vamos con la parte de validación, que consiste en calcular los errores de predicción. No sé por qué debería haber una ecuación aquí. Bueno, está bien, no pasa nada. Entonces, esta parte ya es como muy similar a la parte de deconvolución, porque hay que calcular áreas bajo la curva, Cmax, y áreas bajo la curva parciales, por ejemplo, área bajo la curva de 0 a t, constante de eliminación, y finalmente las áreas bajo la curva de 0 a infinito, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer para ya terminar esta parte. Y bueno, voy a lo mismo, pues una copia acá. Bueno, ¿dónde está? Vamos a copiar. Voy a copiar, voy a ir al final, crear una copia, aceptar. Bueno, entonces, lo mismo, ¿no? Hay que calcular estos parámetros y lo que hice fue, pues hacerlo un poco más sencillo para que lo vayamos viendo, ¿no? Aquí vamos a borrar, aquí nada más, opción CP0, vamos a borrar acá, vamos a borrar esta parte, vamos a hacerlo solamente para uno, ¿no? Para que nos detenga. Entonces, CT más 1 ya lo tenemos, viene de la concentración plasmática predicha por el modelo. Como queremos calcular la constante de eliminación y lo vamos a hacer por un método no compartimental en la fase log terminal de nuestro perfil concentración contra tiempo, bueno, pues lo que vamos a hacer simplemente es sacarle el logaritmo natural. Entonces es igual al logaritmo natural de CT más 1 predicha. Entonces tomamos el valor, logaritmo natural de ese valor y lo vamos a arrastrar. Y ahora vamos a calcular Cmax, pues es igual al máximo de las concentraciones plasmáticas que nosotros, bueno, que el modelo predijo. Máximo. Y el área bajo la curva parcial, pues aquí les puse la ecuación, nada más no la anoté en una diapositiva, pero es Cp más 1 más Cp2, bueno, Cp1 más Cp2 que multiplica a T2 menos T1, ¿no? Entonces, aquí en este caso, Cp más 1, pues es el tiempo, a tiempo 0, pues vale 0, y Cp2, pues es tiempo igual a 1, que multiplica a T2, es tiempo 1, menos 0. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, sería igual a Cp1, 0, más Cp2, que multiplica a T2 menos T1, vale 0. Y dividido por 2. ¿Sale? Y aquí nada más hay que tener cuidado que en este punto, lo voy a copiar y pegar, en este punto va a cambiar. Aquí va a ser igual a CP1 más CP2, ya está, por T2 menos T1. Entonces, ahora sí va a ser CP1 más CP2 por T2 menos T1, todo eso dividido por 2, porque son el método de los trapezoides. Arrastramos, ¿vale? Y aquí les voy a poner en verde que una forma de verlo si estamos bien es que la sumatoria debería de ser igual a debería ser igual a esta celda. Entonces, aquí vamos a calcular el área bajo la curva de 0 a t. Esta es la parcial. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer punto hay que ligarlo al inmediato anterior y el segundo punto voy a ligar los inmediatos anteriores, que van a ser estos, ¿vale? Entonces aquí lo voy a ligar, sería más, le voy a dar este valor, listo. Y en el segundo punto va a ser más, voy a ligar este, más el anterior. Y listo. A ver, no, me equivoqué. Más, ajá. Y en el primero, listo. Y finalmente, pues vamos a arrastrar. Entonces vean cómo este valor de, ¿cuánto es? 230,000 y algo, coincide con la sumatoria. Entonces es un doble check
para que ustedes vean que para que veamos que vamos haciendo bien el cálculo. Entonces, la constante de eliminación, pues vamos a poner aquí pendiente. Vamos a tomar los mismos puntos de muestreo como calculamos la constante de eliminación en el proceso de convolución y me pide Y conocido. ¿Cuál es Y conocido? Pues de 24 a 72 horas van a ser el logaritmo de la concentración plasmática, coma, conocido X de 24 a 72 y cierro paréntesis. Entonces, es igual a la pendiente de las concentraciones, del logaritmo de la concentración plasmática predicha y el tiempo de muestreo. Y listo. Y como no puede ser negativo, pues hay que multiplicar por -1. Listo. El área bajo la curva de 0 a t, pues es la última concentración plasmática medible, predicha, dividido por la constante de eliminación. Listo. Y el área bajo la curva de 0 a infinito es igual a la suma del área bajo la curva de 0 a t más el área bajo la curva de t infinito. Y tenemos caracterizada nuestra curva. ¿Vale? Y entonces, finalmente, no solamente es que gráficamente se vean bien las curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo graficamos, sino también deben de cumplir con ciertos criterios establecidos. Entonces vamos a ver si numéricamente estamos cumpliendo. Vamos a hacerlo, si les parece, para el Cmax, que les gusta el medicamento de referencia. Vamos a eliminar vamos a eliminar todo este. Y bueno, aquí ya está, ya yo lo ligué. No sé por qué no está ligado. Ay, Dios. Bueno. Ya están ligados los valores para el parámetro Cmax observado del medicamento de referencia y el medicamento de prueba. Entonces, el predicho del medicamento de referencia es... ¿Dónde está Cmax? Referencia es este. Y el predicho del medicamento de prueba, lo vamos a ligar también, pues es este. Listo. Entonces, vamos a aplicar la ecuación, que es esta, 100 que multiplica a C48, que es el valor observado, menos el predicho, y todo eso va a estar dividido otra vez por el observado. Entonces, esta es la forma de validar nuestro modelo, con un error de predicción. Entonces, va a ser igual a 100 ponderado por el observado de Cmax observado del medicamento de referencia, menos Cmax predicho del medicamento de referencia, y todo eso va a dividir, no sé si le puse la diagonal, sí. Todo eso va a dividir a el valor observado otra vez del medicamento de referencia. Y cierro. Listo. Ahí está. Y aquí nada más voy a jalar. Y vemos que en todos los casos, ¿no? El valor del error de predicción es menor al 10% para los parámetros farmacocinéticos, Cmax y área bajo la curva de 0 a t y 0 a infinito. ¿Qué significa entonces? Que nuestro método de disolución, que creo que es compendial, no, sí es compendial de la USP, es capaz de reproducir lo que pasa in vivo, con la farmacocinética de carbamazepina. Y de hecho, por ahí algunas personas hablan para el caso de carbamazepina, de la universalidad del método de disolución. Y para algunos otros compuestos, bueno, se vuelve mucho más complejo establecer un método de disolución. Pero en esencia es esto. Bueno, pues nada más para terminar, agradecer la invitación a FC Ciencia Pharma, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Pues quedan abierta el espacio a las preguntas. Hubieron unas dificultades por ahí técnicas, discúlpeme, pero se vuelve un poquito más complejo, se vuelve un poquito más complejo cuando uno lo hace en Excel, ¿no? Y luego soy medio ciego, entonces, bueno, hay unas preguntas en el chat. ¿Quién dice? ¿Existe alguna característica de clasificación farmacéutica para aplicar el... Luz Miranda, sí, sí, dice Luz Miranda nos pregunta
¿Existe alguna característica de clasificación biofarmacéutica para aplicar en la correlación? Generalmente, si tú tienes una forma farmacéutica de liberación inmediata, el fármaco que buscamos es un fármaco clase 2 del BCS, donde la limitante de la absorción es la disolución, ¿no? La velocidad de disolución. Entonces, en ese caso es posible establecer una correlación para fármacos clase 2 del BCS. Si fuera una forma farmacéutica de liberación modificada, es mucho más fácil establecer, de hecho, que la liberación inmediata para fármacos clase 1 o clase 2 del sistema de clasificación biofarmacéutica, porque para formas farmacéuticas de liberación modificada, la disolución en vivo es el paso limitante, ¿no? Entonces, bueno, y creo que respondimos con eso tu pregunta, Luz. Sí, muchas gracias. Y bueno, PM, Pablo Morales, nos pregunta, ¿el piloto que se ejecute debería ser de 8 sujetos o se recomienda, si es posible, una muestra mayor? La FDA recomienda que al menos sean entre 6 y 36 sujetos de investigación, es lo que recomienda la FDA desde un punto de vista regulatorio, pero, por ejemplo, podríamos aplicar 8 sujetos, como bien comenta Pablo, para tratar de establecer nuestra correlación in vitro en vivo. La EMA es un poquito más pragmática, dice al menos 12 sujetos de investigación. Y si no recuerdo mal el dato, también la ANVISA dice al menos 12 sujetos de investigación para una correlación in vitro en vivo. Aquí, ojo nada más, que es en términos regulatorios, ¿no? Si yo quisiera hacer un piloto con 8 sujetos y encontrar, o la idea es explorar si existe una correlación entre el dato in vitro y el dato en vivo, podría hacer un estudio con 8 sujetos de investigación, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, Arturo Gómez ya nos dijo de la celda L13-1399, perdón. Bueno. Buenas noches del laboratorio Carnot. No sé si tienen alguna pregunta, con confianza pueden abrir el micrófono, y podemos pues platicar esta situación que hubiera, ¿no? Y en dado caso de que no, bueno, pues nuevamente muchas gracias por su participación, por su asistencia, y estoy pendiente, estamos pendientes de cualquier colaboración que quisieran hacer. Las puertas de FC Scientia Pharma, de la Universidad Autónoma de San Luis, siempre estarán abiertas para ustedes. Y nada más un minuto, ¿vale? Creo que hay un anuncio por acá. Ah, sí. Y bueno, no se vayan, vamos a rifar algo todavía. ¿No? No es cierto, van a poner la difusión para nuestro próximo webinar, que va a estar muy interesante, ¿vale? Gracias. Bueno. Pues les comento también el video. El siguiente webinar nos va a acompañar la doctora Maribal Bermejo Sanz, que es una investigadora de España muy reconocida en este tema de correlaciones in vitro en vivo, muy conocida también por pues sus estudios de solubilidad y permeabilidad para clasificar a los fármacos según el sistema de clasificación biofarmacéutica. Es evaluadora externa de la Agencia Española de Medicamentos y también participa con la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? También nos va a acompañar la doctora Isabel González Álvarez, que también es especialista en estos temas de solubilidad y permeabilidad para establecer el BCS. También es catedrática de la Universidad Autónoma, perdón, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, especialista en correlaciones también, y bueno, pues en modelado y simulación, ella nos va a estar acompañando, y el doctor Alejandro Ruiz Picasso, que nos va a hablar sobre técnicas in vitro y para calcular la permeabilidad, por ejemplo, modelos preclínicos in situ como el Diolucio y otros avanzados como el GIS, ¿no? Que es el Gastrointestinal Simulator. Y bueno, pues esa era la promoción para que nos puedan acompañar la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su amable participación.